Bueno, vamos a arrancar con la parte 2 de Factoring y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos desde la última clase a la clase de hoy. Bueno, hablamos que Factoring es toda la parte de descuento y gestión de cheques, documentos y facturas. Vimos también un poquito de lo que fue en el sistema. Vamos a hacer el repaso este como le comenté y vamos a ir directamente al sistema a hacer práctica de operaciones. Entonces, rápidamente, recordamos que el factoring en la parte de descuento de cheques se produce a través de un emisor o del área de ventas de una empresa que vende un producto, se lo vende a otro comercio o retail o distribuidor y este le paga con un cheque postdatado o diferido a una fecha determinada. Ese cheque que tiene en posesión la fábrica, en este caso de mangueras, lo puede guardar al momento que necesite depositar el cheque lo puede depositar en su cuenta, o si necesita liquidez anticipada puede hacer el descuento en lo que es una financiera. Hablamos de los cheques, dijimos que hay tres tipos de cheque, hay cuatro tipos de cheque: comunes, de pago diferido, cancelatorios y cheque. Los cheques que son los comunes tienen una única fecha, son pagaderos desde su día de emisión y cuentan con 30 días para su presentación, entre otras propiedades que tiene. Después está el cheque de pago diferido, que presenta dos fechas, una de la fecha de emisión y otra la fecha de cuando se tiene que pagar. Y son todos emitidos en una fecha, pero para ser presentados al cobro de una fecha posterior, ¿no? Como mencioné recién. Y en el caso también hay un plazo máximo de 30 días de su presentación. También las fechas no pueden, estas dos fechas no pueden diferir más de 365 días. Después tenemos por otro lado el e-check, que es exactamente lo mismo que el cheque físico, tiene las mismas propiedades, o tal vez extiende un poquito más las propiedades, en este caso los endosos, y son exactamente electrónicos y se emiten desde el home banking de una cuenta corriente. También hablamos de lo que es un pagaré o documento, son todas las deudas, o es una deuda en donde se contrae una persona hacia la otra por una cierta cantidad de dinero y en una fecha estipulada. Y esto también es un instrumento que se puede descontar en lo que son las financieras. Son muchos menos, pero muchísimos menos que los cheques, pero hay. Y después está lo que llamábamos el factoring, ¿está bien? Que es el descuento de un cobro que tiene una empresa a través del cual emitió una factura hacia otra. Entonces, una factura de documento de índole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio. Tiene validez legal, fiscal, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Creo que armé unas placas de lo que sería el factoring en sí. Entonces, para saber cuáles eran los emisores y los receptores, tenemos la fábrica de mangueras que vende un producto o un servicio a un supermercado, comercio, retail, distribuidor, lo que fuere, y este, que es el emisor o firmante de ese cheque, que tiene su cuenta en el banco, le abona a la fábrica estas mangueras con un cheque postdatado en fecha o como fuere. Bien. Rápidamente hablamos de las partes del cheque. Tenemos que tenía la parte de los importes, el recuadro donde está la información de banco sucursal y código postal, número de cheque, número de cuenta, el código CMC7 donde obtenemos la misma información que está en el recuadro, los firmantes, ¿está bien? Los firmantes, el importe en letras escrito, tenemos el beneficiario y tenemos la fecha de emisión y la fecha de depósito. Recordamos que entre la fecha de emisión y la fecha de depósito no puede haber una distancia de 365 días. Los cheques se vencen a los 30 días de su fecha de depósito, bien, o fecha de pago. Pasado esto, tiene que pedir el cambio. Si estos cheques están cruzados, que se cruzaban con dos líneas de costado, como teníamos en este cheque de acá, que tiene dos líneas, bien, si se cruzan esas líneas quiere decir que el cheque se tiene que depositar. Si no está cruzado, se puede cobrar por ventanilla en la sucursal de donde se emitió este cheque o donde está la cuenta, exactamente esta cuenta de acá. Y si en el pague sea dice que no a la orden, quiere decir que solo el receptor de este cheque o el beneficiario es quien lo puede cobrar, salvo que se haga una sesión por escribano. Y por otro lado, también se puede no describir el pague sea o el beneficiario, con lo cual ese sería un cheque al portador, quien lo tiene y lo cobra. Bueno, explico rápidamente lo que es la cámara compensadora de clearing, que esto es muy importante porque está bien. Hay un dato muy importante que es el que también se determina sobre el tiempo en la fórmula de capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo, que es el cálculo de interés, en el cual interfiere el tiempo en donde el cheque se deposita y se
acredita en la cuenta de la persona que lo depositó. Entonces, vamos por pasos para explicar lo que es la cámara compensadora. Cámara compensadora es esta entidad que está acá en el medio, que es una entidad que está regulada por el Banco Central, es el mismo Banco Central, quien nuclea o quien absorbe todos los cheques de todos los bancos, por eso tenemos banco acá, banco acá, banco acá, en donde absorbe todo eso y hace lo que sería el giro del dinero a cada uno a quien le corresponde. Entonces, en el paso uno teníamos un emisor o firmante, recuerdan que era el supermercado. Le paga al receptor o beneficiario con un cheque. Esta persona, o sea, hay muchos escenarios que puede llegar a ser, pero uno de los escenarios es que llegada la fecha de depósito del cheque, o sea, cuando el cheque se cumple esta fecha que está acá, en el cheque de pago diferido, o se cumple esta fecha que está acá, en el cheque común, una vez que llega esa fecha, lo deposita en su banco. ¿Bien? El banco lo que hace en ese momento es envía este cheque a lo que es la cámara compensadora. Bien, lo envía, hagamos de cuenta que lo envía por correo, por bolsa, lo envía a el Banco Central. El Banco Central lo que hace, verifica la veracidad del cheque, verifica que el cheque no sea apócrifo, verifica que haya fondos en la cuenta, etcétera. Y lo que hace en ese momento le avisa al banco emisor de ese cheque, que recuerden que fue esta persona que emitió porque pertenece a este banco, bien, le informa de que tiene que debitarle en la cuenta corriente de esta persona el monto de este cheque. Previamente, lo que dice acá, el emisor, ese firmante, que es el mismo que está acá, en el paso uno, es el mismo que está acá en este paso, tiene que disponer de dinero en saldo en la cuenta corriente para poder cubrir ese cheque. El banco de su cuenta corriente le debita el importe del cheque y esos pesos viajan, bien, hagamos de cuenta que viajan a esta cámara compensadora y la cámara compensadora se lo acredita al banco receptor de ese cheque, bien, y el banco lo deposita en la cuenta corriente de esta persona. Bien, estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, este proceso se llama clearing. Bien, este clearing que dice acá. Y este proceso puede llevar de 24 a 48, 72 o más horas. Antes los cheques viajaban de manera física. Bien, y había distintos bancos en distintas partes del país, bancos en Ushuaia, bancos en Salta, que son los lugares más lejos de lo que es la capital, lo que sería la cámara. Cámara se le dice a lo que es capital, el resto se llama interior o valor al cobro. Entonces, antes los cheques tenían que viajar por bolsa, por bolsín, todos los cheques de los bancos para llegar a lo que era el Banco Central o la cámara compensadora para que se cargue todos los cheques, etcétera. Todo eso tardaba un tiempo bastante pronunciado. Entonces, lo que sucedía acá era que los cheques en interior tardaban más de 48 horas, pero en Capital Federal, o lo que se dice cámara, tardaban 48. 24-48. Si es del mismo banco, que esto queda acá, supongamos que esta persona tiene la cuenta acá en este banco, queda todo interbanking, o sea, queda dentro del mismo banco, entonces los plazos son de 24 horas. En cambio, cuando son entre distintos bancos eran de 48. Ahora, hace unos años atrás, los cheques ya no viajan más físicamente, sino que ya viajan digitalmente. Ya se informan a través de diseños de registros de archivo y viajan directamente, entonces se aceleró mucho más el proceso. Bien, y el interior y todo el país debería estar liquidando en 48 horas. Más o menos así es como funciona a muy grandes rasgos lo que sería la cámara compensadora del clearing de los cheques, cómo van y vienen y cómo se debitan y acreditan de las cuentas. Muy por encima, no es exactamente cómo funciona, sino que es muy por encima para que se entienda más o menos. Bien, entonces seguimos el otro paso. El cliente de la fábrica de manguera lo que hace una vez que recibe ese cheque, envía ese cheque, o sea, lo lleva a la financiera para descontar. La financiera se lo toma, le aplica una tasa de descuento, que es el interés simple, capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo, y le paga al cliente la diferencia de tasa. Bien, si es un cheque de 10.000, se queda con una parte, o sea, le descuenta la parte de interés y gastos, etcétera, que tenga, y le va a pagar en vez de 10.000, le va a pagar 9.000, ponele. Entonces, la financiera se queda con un cheque de 10.000 postdatado, que luego la financiera hará lo que quiera con el cheque, ¿no? Lo puede depositar, lo puede meter en una orden de pago para pago de servicios o pago de proveedores, lo puede vender a otras financieras, está bien, puede hacer bastantes cosas. Lo puede meter en custodia para lo que es el mercado abierto de valores, puede hacer un montón de cosas. Después tenemos lo que es el factoring. Bien, el factoring
El factoring es un tipo de contrato utilizado entre pequeñas y medianas empresas donde una entidad financiera compra las cuentas por cobrar que esa empresa posee contra sus clientes y por tanto esa entidad financiera se encarga del cobro posterior de la misma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto lo explico rapidito porque después vamos a profundizar más adelante. Eh, Hagamos de cuenta que esto, vamos al caso de la fábrica de mangueras, ¿no? Que la teníamos por acá. Bien, podemos acá. El momento que el área de ventas le vende a la fábrica de mangueras, estas mangueras, le emite una factura. ¿Ok? Tiene que emitir una factura, sí o sí. ¿Para qué? Porque es el compromiso de cobro, como recién mencionaba la otra placa. Entonces, ¿qué pasa? El supermercado o el convenio que tiene con el área de ventas de la fábrica de manguera, el supermercado dice, bueno, mira, yo esto te lo voy a pagar a 90 días. Hagamos de cuenta que no se lo paga con cheque al instante, que recibe la mercadería y se lo paga. Sino que dice, no, mira, la condición de venta es 90 días fecha factura. Eso es muy común que se usa, y más con supermercados o con distribuidores. Quiere decir que una vez que yo llevo el producto y se lo entrego al distribuidor, al supermercado, y le entrego la factura, el supermercado por convenio que tiene le va a pagar a la fábrica de mangueras a 90 días. Le puede pagar en efectivo o le puede pagar con un cheque, no importa, pero recién le va a pagar a 90 días. Eso es lo que menciona acá cuando es el tipo de contrato utilizado, que es la factura, se llama contrato, entre pequeñas y medianas empresas, donde una entidad financiera compra las cuentas por cobrar. O sea que la factura de la fábrica de manguera con el supermercado, esa factura que le emitió, es una cuenta por cobrar para la fábrica de manguera. ¿Bien? Quiere decir que todas las facturas que emita la fábrica de mangueras hacia sus clientes son cuentas por cobrar. Y todas las facturas de la fábrica de mangueras que reciba de sus proveedores son cuentas por pagar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, lo que sucede acá es que la fábrica de mangueras, en este caso, en vez de llevar un cheque, va a estar llevando una factura que es casi lo mismo, un compromiso de pago a 90 días, o un compromiso de cobro, perdón, a 90 días que tiene la fábrica de manguera con su cliente. La financiera se lo compra. Exactamente eso es el factoring. Bien, bueno, tenés esta parte de acá que te dice que el factoring se anticipa a los cobros de las facturas. Quiere decir que la fábrica de mangueras le lleva a la financiera esa factura y la financiera le anticipa el cobro de esas facturas. Esto le permite tener liquidez, reduce los costos por digitalización y optimiza las relaciones porque obtiene mayor capacidad para negociar con sus clientes. ¿Por qué? Porque puede llegar a financiar a sus clientes a través de estas facturas. En vez de decirle al cliente, pagame en el momento que yo te llevo el producto, puede tener un contrato con el cliente diciéndole, no, mira, pagame a los 30 días o a los 60 días, que no hay ningún problema y me lo pagas en efectivo, me lo pagas con cheque. Entonces, optimiza las relaciones, quiere decir que obtiene mayor capacidad para negociar. ¿Bien? Un ejemplo de factoring que encontré acá es que una empresa vende sus prendas de vestir a un almacén y recibe el pago de 10 millones cada 90 días, ponele, ¿no? Entonces, en lugar de esperar los 90 días, la empresa vende las facturas a una entidad de factoring, a una financiera. La empresa de factoring, la financiera, le paga, por ejemplo, 9.7. En vez de los 10 millones, 9.7. Entonces, una vez que pasan los 90 días, la empresa de factoring, la financiera, es quien va al almacén este famoso, o iría al supermercado o al distribuidor, a cobrar esa factura, porque se hizo una cesión de derechos. ¿Bien? Dicho todo esto, hicimos esta intro rápida, nos vamos directamente al sistema a hacer lo que es el descuento de cheques como venimos viendo hasta ahora. Bien, toda esta parte de acá. Volvemos a repetir más o menos lo de la semana pasada. Entonces, por un lado, para poder hacer un factoring o un descuento de cheques, necesitamos tener un cliente cargado. Bien, en este caso vamos a cargar un cliente y vamos a cargar el supermercado. Carguémoslo como supermercado o como distribuidor. Persona física jurídica, acá vamos a cargar distri, dis, distribuidor, supermercado, barra comercio. Así usamos lo mismo que teníamos con las placas. Vamos a mandar esto. Esto me va a tirar que le falta especificar un comercializador, un oficial digo.
Vamos a poner el oficial, a ver si tengo. Bien, perfecto. Guardamos. Ok. Responsable inscripto. A ver ahora. Genial. Tenemos el cliente cargado. Una vez tenemos el cliente cargado, nos vamos a ir al módulo de factoring. En el módulo factoring o directamente desde factoring liquidaciones, desde el inicio, pero nos vamos al módulo factoring a liquidaciones. Y vamos a crear una liquidación. Una liquidación de cheques. Después vamos a ver documentos y facturas. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Bien. Vamos a definir primero el cliente. El cliente creo que era el 3. A ver si es esto. Sí, exactamente. Y tenemos tipo de cálculo. El tipo de cálculo que tenemos disponibles es interés simple o interés compuesto. Bien. En vez de ser tasa de descuento adelantada, es tasa de descuento vencida. Ya las vamos a explicar. Solamente tenemos un cliente que utiliza interés compuesto. El resto utilizan todos interés simple, que es tasa de descuento adelantada. Después tenemos el tipo de movimiento, descuento, gestión. ¿Qué quiere decir cada uno? Lo voy a explicar rápidamente acá, pero después voy a hacer una placa para que se entienda la diferencia entre el descuento y la gestión. Descuento es yo soy una financiera, un cliente me trae a mí un cheque postdatado a 20, 30 días. Es un cheque a futuro, con lo cual yo hoy le adelanto, le anticipo la plata. Entonces le aplico un descuento, una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la fórmula es capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo. Cuando hay tiempo, cuando hay un tiempo en el medio, hay un interés. Yo te estoy prestando la plata por 20 o 30 días, entonces te cobro un interés. Eso sería el descuento. La gestión es al revés, es gestión de cobro. Un cliente viene y me trae un cheque, generalmente tiene que ser un cheque al día, ¿ok? Que es un cheque para cobrar hoy. Con lo cual, lo que hago yo como financiera, me doy vuelta, lo deposito en mi cuenta bancaria o lo negocio en el mercado de valores y una vez que yo cobro ese cheque, vuelvo al cliente y le pago la diferencia, o sea, le pago ese cheque menos, no descontándole, menos los gastos, el gasto de gestión de cobro. No hay interés ahí. ¿Correcto? Entonces, si el cliente me trae un cheque de 1.000 pesos y yo le digo que le voy a cobrar el 1% de gasto por gestión de cobro, yo no se los voy a anticipar, no le voy a dar la plata ahora. Yo me voy a dar vuelta, me voy a ir a otra financiera o al mercado abierto de valores o me voy a ir a un banco, donde sea, y lo voy a cobrar al cheque. Cuando me pagan esos 1.000 pesos, yo voy a venir con esos 1.000 pesos nuevamente a la financiera y voy a agarrar al cliente y le voy a decir, bueno, mira, yo te dije que te iba a cobrar el 1%, que son 10 pesos, toma, acá tenés 990 pesos por la gestión de cobro que yo hice. Bien, eso se llama gestión y tiene otro tratamiento totalmente diferente. El cliente no cobra hasta que la financiera no cobre el cheque. En cambio, el del descuento se presta la plata, es un préstamo a 20, 30 días, 60, lo que tenga la fecha del cheque, y el cliente cobra adelantada la plata. Por eso es un préstamo y tiene interés. Tiene interés, gastos, tiene un montón de cosas. Bien, seguimos. Después tenemos la sucursal, se define cuál es la sucursal de la financiera, se define la alícuota de IVA al cual yo le voy a aplicar a los gastos y a los intereses. En especie se define la moneda de los cheques que van a contener, si son pesos, dólar, real, euro, lo que fuere, sería la moneda, ¿sí? Centro de costo contable, si se estuviese utilizando. Y tenemos lo que es la fecha y la fecha valor. Creo que la vez pasada lo explicamos bien. La fecha valor corresponde a un caso de uso. Por ejemplo, un cliente un jueves me pide dinero, yo le entrego, me pide dinero diciéndome que me va a traer cheques el lunes. Yo le entrego 50.000 pesos adelantados y el lunes me trae cheques. Obviamente me trae cheques por más de 50.000 pesos porque yo hago un descuento. Con lo cual yo lo que voy a hacer ahí es colocar la fecha del lunes en esta fecha, pero la fecha de valor es jueves, porque yo le presté la plata, esos 50.000 pesos, se los presté jueves, viernes, sábado y domingo también. Entonces le tengo que sumar 4 días. El tema del control también lo había explicado, habíamos dicho de que generalmente las financieras cuando no reciben un cheque, reciben a veces 20, 30, 40, 50, 100 cheques. Entonces lo que tienen que hacer es suman los cheques en la calculadora que tiene un ticket y agarran la sumatoria de todos esos cheques y lo colocan ahí. A medida que yo voy cargando los cheques, este control se pone en rojo y cuando realmente coinciden los importes se pone en verde. TNA o tasa anual. Nosotros trabajamos con tasa nominal anual sin IVA. Bien, que es la parte de la fórmula que dice capital por razón. En la razón es donde está la tasa. La tasa puede ser general para toda la liquidación o puede ser por cheque.
cada cheque yo puedo especificar qué tasa tengo. Esto sucede porque hay veces que hay cheques que son de primera línea o cheques que no son de primera línea. Cheque de primera línea se le dice a los cheques de empresas que son muy conocidas de renombre, Coca-Cola, Pepsi, yo qué sé, Techin. Bueno, esas son empresas que el riesgo de cobro es mínimo, ínfimo. Entonces se le llaman cheques de primera línea. Nosotros en la financiera lo que hacen es tienen en el sector financiero tienen el criterio de que cuando la tasa es más alta es porque tiene más riesgo. Cuando la tasa es baja son porque los riesgos son mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que un préstamo prendario que está avalado, garantizado por un auto, las tasas deben ser mucho más bajas que un préstamo que se da personal, por ejemplo. Está bien, personal y de pago voluntario. Con lo cual las tasas tendrían que ser muy altas porque el margen de mora o el margen de que no se pague ese crédito es muy alto. Entonces esa es la comparación. Lo mismo con los cheques. Está bien, los cheques si son de empresas que son muy conocidas es muy difícil que no paguen. Ahora cuando son empresas que son chicas, medianas o empresas que no son conocidas es muy probable que no paguen. Entonces tiene mayor riesgo. Luego se pueden definir gastos generales, que es un porcentaje directo sobre el bruto del cheque. Gasto mínimo por cheque, esto quiere decir que, creo que también lo habíamos explicado, que yo tengo un mínimo de gasto que puedo captar por cheque. Dependiendo del porcentaje que yo le cobre, si ese porcentaje está por debajo del mínimo que yo quiero, automáticamente el sistema asume el mínimo. Después podemos agregar también una comisión, bien, y la comisión puede ser por cheque independiente o general. Un gasto fijo por cada cheque, bien, puedo definir que sea 10 pesos, 20, lo que fuere. Y después tenemos gasto mínimo por cheque valor al cobro. Así como les había comentado yo recién en la placa del clearing, cuando la cámara, el clearing, esta cámara compensadora, los cheques son de capital, el sistema los detecta por el código postal, que era una parte del cheque. Vieron, recuerdan que en la parte del cheque está el código postal, que es esta parte de acá. Cuando el código postal es menor o igual a 2000, estamos hablando que es capital federal. Entonces el clearing es de 48 horas. Es súper importante porque estos son dos días que se suman a la fecha de pago de un cheque. Si tenemos un cheque que lo definimos acá, por ejemplo, creo que había uno acá que ya estaba completo, que dice el 2 de enero. El 2 de enero es el día que se tiene que pagar y hay un clearing de 48 horas, quiere decir que el 4 de enero, porque son 2 días, recién se va a acreditar esta plata. Recuerden que esos 2 días, que es el clearing, es el tiempo que se tarda en debitarle al emisor del cheque o firmante del cheque, debitarle la plata de su cuenta y acreditársela al receptor de ese cheque que lo depositó en su banco. Eso tarda 48 horas en lo que es Cámara o lo que es Capital Federal. Ahora, los cheques que están en el interior del país también se les llaman valores al cobro. ¿Está bien? Valor al cobro o cheque de interior. Esto el sistema los detecta cuando los códigos postales son mayores a 2000. ¿Ok? Entonces, al ser mayor a 2000, el sistema acciona esta casilla que es cuál es el gasto mínimo, ¿bien? O cuál es el gasto de valor al cobro. Este gasto BC quiere decir valor al cobro o cheque de interior, ¿bien? Gastos no a la orden, recuerden que era cuando un cheque yo podía definirle que sea no a la orden, con lo cual esa persona la persona que era beneficiaria, solo ella podía cobrarlo o se tenía que hacer una sesión por escribanía para poder cobrar ese cheque. Después tenemos un importe fijo que es general, no permite que sea por cheque, sino que es un importe fijo para toda la liquidación completa. ITF, que es un gasto más que se puede cobrar, que es el impuesto a la transferencia de fondo o el impuesto al débito y crédito de cheques, o débito y crédito en las cuentas corrientes, con lo cual el 1,20 famoso, que es el 0,60 para los débitos, 0,60 para los créditos, eso se puede aplicar si se quiere. Después tenemos un campito medio tramposo que es para días de más si se quiere cobrar algún día de más, está bien por alguna razón. Y después tenemos utilizar gastos por importe y por localidad. El sistema tiene una tabla donde podemos definir los rangos de importes que quiero cobrar dependiendo si son cheques de cámara o cheques de interior, ¿bien? Y qué gasto quiero cobrar. Dicho esto, pasamos a lo que es agregar. Bueno, tenemos varias formas de agregar. Nosotros la última vez vimos agregar cheque a cheque. Podemos agregar de a un cheque, ¿bien? Acá podemos agregar de un cheque. Obviamente que podemos usar una lectora de cheques, que esta parte de la lectora de cheques lee lo que es el CMS7, ¿no? Como les conté la otra vez, es este código que está abajo, que es un código de banda magnética.
Bien, este código banda magnética nos permite poder leer, las lectoras leen este dato y nos entregan esta información. Recuerden que es banco, sucursal, código postal, número de cheque y cuenta banco. A partir de ahí nosotros podemos detectar el firmante, podemos detectar un montón de información. Entonces, tenemos para acá para definir ya un cheque, formato físico o formato e-check. Automáticamente trae la especie que estaba definida en la liquidación, el cliente que se cargó. Definimos el banco, sucursal y código postal. Esto lo trae del cheque en sí o lo podemos cargar a mano. Nos calcula el clearing, nos dice cuál es el clearing de acuerdo al código postal. Nos trae la localidad. Escribimos el número de cheque y el número de cuenta. El firmante, recuerdan quién era el firmante. Tenemos la posibilidad de poder ejecutar unos reportes o perfil financiero para poder ver información de ese firmante dentro de lo que es plenario para ver cómo está posicionado o correr un informe financiero externo. Podemos definir los endosantes y podemos definir bueno, el importe, la fecha de emisión, cheque, depósito, etcétera. Podemos decir si es primera línea o no la orden y nos calcula el sistema la fecha de depósito que habría que depositarlo y cuál es su fecha de acreditación. Por otro lado, también tenemos acá la posibilidad de poder importar archivos, importar desde otra base de datos, importar cheques que estén cargados en nuestro sistema en otra base de datos, importar desde garantía, ya lo vamos a ir viendo esto, o masivamente por lectora Excel. Esto me permite poder, con unas lectoras que cargan hasta 100 cheques, poder importar automáticamente, que nos lea los 100 cheques y nosotros después ir cargando el importe y los datos que son a mano que no los puedo, ¿cómo se llama? No vienen automáticos en el cheque como en importe, por ejemplo. O podría yo importar desde un Excel, lo cual el sistema me crea un Excel modelo, yo lo puedo completar y lo pongo a importar y automáticamente importa toda la información. Vamos a cargar un cheque. No usamos la lectora, vamos a decir que es físico, vamos a poner banco, sucursal, código postal, ya trae el clearing de 48 como les dije, el número de cheque, vamos a ver si esta es nueva, seguramente no hay firmante, me voy a cargar yo como firmante, ahí me buscó, me encontró, no tengo ningún endosante, vamos a poner que es un cheque de 12.000 pesos, fecha de emisión se emite hoy 23, ¿qué está con fecha 23? Fecha de emisión 23, 12-21. Ok, vamos a poner que es hoy 21. 21. No es de primera línea. Fecha del cheque vamos a ponerlo para el 31 de diciembre. Y ahí me dijo que el 31 de diciembre, obviamente vamos a ver, el 31 de diciembre es viernes. Bien. Y me dice que el próximo día hábil, que es la fecha de acreditación de 48 horas, va a ser para el día 4. 4 de enero. ¿Correcto? Bien, entonces dice que hay 12 días de entre lo que es la fecha esta, que es 23 de diciembre, que es donde creo que está el sistema parado, raro, esto deben haber cambiado la fecha de trabajo mientras estamos acá adentro. Y la fecha de acreditación que es el 4 de enero. Le ponemos a aceptar y lo que va a hacer el sistema acá va a hacer el cálculo de ese cheque. Bien, perfecto. Me pide cargar otro cheque. Bueno, aparece todo en cero porque yo no había cargado nada. Vamos a poner una tasa del 60%. Vamos a poner un 1% de gastos. Y creo que está el IVA, estaba en 21. Un segundito. Así que... Como ven entonces, el cheque era de 12.000 pesos. Le habíamos puesto 60% de tasa. Ahí calculó el interés que es de 240 pesos. Bien. Y era por 12 días. Yo le cambié la fecha. Eh, El gasto es del 1%, con lo cual el gasto tenemos 120 pesos y calcula el IVA. ¿Bien? Después, si soy agente de percepción, va a calcular percepción, va a calcular ingresos brutos, va a calcular un montón de otras cosas. Por ahora, solamente esto. Entonces, aceptamos la liquidación y lo que vamos a hacer es confirmarla. El sistema generalmente hace todas las cosas en pre y después pide la confirmación para generar todo lo que es eh, la trazabilidad de la operación, ¿no? Movimiento en cuenta corriente, asiento contable, facturación, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle que sí, que continuamos. Bien, y acto seguido nos vamos a ir a operaciones y vamos a confirmarla. Y vamos a ver todo cómo generó esto.
¿Estás seguro que desea? Le decimos que sí. Lo que está haciendo el sistema está entrando el cheque en la cartera, haciendo el movimiento de la cuenta corriente, el asiento contable, está generando la factura correspondiente, que luego lo vamos a tener que presentar electrónicamente. Bien, cambio de color. Vamos a decir que no liquidamos en tesorería. Después vamos a explicar estas cosas automáticas. No voy a imprimir el comprobante y no voy a imprimir la liquidación. Una de las cosas que está diciendo el sistema es imprimir lo que es la liquidación de crédito, que sería el papel que le vas a entregar al cliente con el descuento que se le hizo con todas las condiciones. Entonces, lo que nos queda ahora es ver toda la trazabilidad, ¿no? A ver qué es lo que generó esto. Entonces, vamos a ir a la cuenta corriente de este cliente, que es el cliente 3. Nos vamos a gestión, cuenta corriente de clientes, y vamos a buscar el cliente 3. Y acá nos tiene que traer que tenemos la liquidación de cheques número 9, con 11.516 pesos que tiene de saldo a favor. Está en verde y tiene saldo positivo el cliente. Está bien, es como si fuésemos nosotros un banco y se lo depositamos en su cuenta corriente acá en el sistema. Lo que tenemos que hacer ahora es el cliente pagarle al cliente para que se lleve el dinero en efectivo. Con lo cual le tenemos que llevar esto. Nosotros tenemos un cheque de 12.000 pesos y al cliente le tenemos que pagar 11.516. Vamos a ver qué más pasó acá, ¿no? Acá tuvo que haber generado en el área de gestión, en el área de ventas, una factura. Una factura por los gastos que ¿cómo se llama? Que le cobramos, el interés que le cobramos. Un segundito. Bien, bueno, acá está la factura por el importe que habíamos cobrado, los intereses y los gastos con el IVA, etcétera. Después lo que tenemos que ver es de la trazabilidad, ver los asientos contables que se generaron. Ponemos buscar y acá trajo confirmación, proveedor financiero 1 no, liquidación, vamos con el fecha 23, seguramente también quedó con la fecha 23. Acá estamos. Operación de cambio. Están trabajándola. Debe estar alguien más trabajándola. Acá está. Liquidación de crédito. Acá tenemos el asiento contable que se generó por esa operación que hicimos. Donde en la primera cuenta se llama VAD, Tesoro Central, es valores a depositar. A los cheques contablemente se los llaman valores a depositar. En realidad se los llaman valores a los cheques. Y es a depositar porque son valores que están pendientes, que se tienen que depositar. Así lo llaman los contadores a los cheques. Entonces entró en esta cuenta de VAD, Tesoro Central, 12.000 pesos. Y vamos a colocar el IVA débito, vamos a colocar los gastos y vamos a colocar, creo que había los gastos y los intereses. Bien, que calcule la diferencia de la resta de todo esto entre el bruto del cheque menos los gastos, son los 11.516, que son los mismos que vieron en la cuenta corriente que hay que pagarle a este cliente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en tesorería, le vamos a hacer una orden de pago. Podemos hacer la orden de pago desde tesorería o mismo desde la cuenta corriente, nueva orden de pago. Vamos a decir acá, pago de liquidación. Y le vamos a pagar con efectivo, así lo hacemos rápido. Y le vamos a pagar los 11.516. Bien. Le damos a aceptar. Dice que se ingresó la orden de pago. Obviamente que si le pongo buscar, la orden de pago no va a estar acá en la cuenta corriente hasta que no se liquide. Porque necesitamos tener un tesorero en la financiera que liquide esta operación y que le pague efectivamente al cliente. Para eso el tesorero va a ir al módulo de tesorería en lo que es liquidación de operaciones, en donde va a aparecer este movimiento de esta orden de pago que dice acá que le tiene que pagar a esta persona. Las financieras son como unos pequeños bancos, ¿no? Tienen cajas como en los bancos. Entonces en la financiera el operador le va a decir, bueno, mira, acércate a la caja 1, 2, 3, lo que fuere, que ahí el tesorero te va a pagar. El tesorero va a tener abierto el sistema en esta pantalla y le va a aparecer una orden de pago. El tesorero se va por micrófono, altoparlante, va a agarrar y va a decir distribuidora, caja 1, la distribuidora se va a acercar a la caja 1 y le van a liquidar esto. ¿Qué va a hacer el tesorero? Va a poner liquidar
Y la liquidación le va a permitir emitir el comprobante, que es la orden de pago, para que firme el cliente, que en este caso es la distribuidora, firme que le están pagando este cheque. ¿Ok? Saben que me equivoqué en algo, ¿no? Tendría que haber cargado el cliente, no la distribuidora. Porque marea, tendría que haber cargado la fábrica, porque quien me trajo el cheque, quien llevó el cheque a la financiera, fue la fábrica de Manguera. No fue la distribuidora. Ahora le vamos a cambiar el nombre. ¿Está bien? Dice que, bueno, que ya se liquidó esto. Y si vamos a la cuenta corriente, ahí aparece la orden de pago. Con lo cual, le ingresamos en la cuenta corriente 11.516 y se los pagamos. Quiere decir que la cuenta corriente debería estar en cero, que en realidad está en cero. Lo que pasa es que se está viendo al revés. Ahí está. ¿Ok? Está en cero. El saldo está en cero. Acá arriba está en cero. Vamos a hacer ese cambio, así no nos mareamos para la próxima. Vamos a cambiar que no sea el distribuidor, el comercio, sino que sea la fábrica de mangueras. ¿Ok? Ok. Así hablamos bien. Entonces, una vez que tenemos en la cuenta corriente esta orden de pago, que está en la cuenta corriente, si nos vamos a los asientos contables, también debería estar en los asientos contables la orden de pago. Acá estamos. Esta es la orden de pago. Y la orden de pago genera un asiento contable donde dice que de la cuenta corriente de la fábrica de mangueras, no sería esta de acá, le dimos estos pesos. Salieron de lo que es la financiera estos pesos hacia la cuenta corriente. ¿Ok? Bien. Esto sería así. El cliente nos trae porque hago de cuenta que yo soy la financiera, ¿no? Nos trae un cheque en fecha, al día. Bien. Para que le hagamos la gestión de cobro. Cuando decimos gestión es gestión de cobro, para que se lo cobremos de alguna manera y le paguemos. Entonces, lleva el cliente a la financiera el cheque y la financiera lo deposita, por ejemplo, en un banco. Es un escenario, puede hacer otras cosas. La financiera puede llevárselo a otra financiera mayorista que se dedica a lo que es la gestión de cheques. Bien, entonces, una vez que se lo entrega o a la financiera o al banco, el banco le paga a la financiera ese cheque. Y la financiera le paga al cliente ese cheque que le había traído, donde le descuenta un importe que es la gestión. ¿Está bien? No hay tasa acá, porque vos imagínense que prácticamente no hay riesgo acá en esto, porque el cliente trae un cheque para la gestión de cobro. La financiera se lo da al banco. Si el banco le dice, no, che, mira, este cheque no va, no sirve, está rechazado porque no tiene fondos, lo que fuere, la financiera lo que hace le dice al cliente, che, mira, no te pago, vuelve para atrás, ¿no? No te pago porque el cheque es malo. O el cheque no tenía fondos, o el cheque tenía problemas formales, la firma estaba mal, estaba apócrifo, lo que fuere. Entonces quedó ahí. Ahora sí, la financiera en ese caso le exige al cliente el pago de, aunque sea el pago de la gestión. ¿Está bien? Porque el banco le cobró a la financiera por querer cobrar ese cheque. Entonces la financiera traslada ese gasto, se lo traslada al cliente. Bien. Entonces, pero sí, el banco, perdón, le pagó a la financiera ese cheque. La financiera ya tiene la plata, el monto de ese cheque cobrado, y lo único que tiene que hacer es darle al cliente ese monto, restándole un porcentaje de que es un gasto de cobro de gestión, que a veces es del 2%, del 3% o del 4%, no más de eso. ¿Está bien? Entonces, casi es segura para la financiera esta operación, porque no está prestando la plata, sino que está gestionando el cobro. ¿Cómo se realiza esto en el sistema? Sencillo. Miren lo que va a suceder acá. Cuando hicimos el descuento, nosotros vimos que en la cuenta corriente la liquidación se volcó. O sea que se volcó y la tuvimos que pagar. En la gestión no, porque hasta que no se cobre el cheque, no va a ir a la cuenta corriente. Miren, vamos a hacer una liquidación. Lo que me gustaría es trabajar al 21, no al 23. No sé por qué trae 23. A ver, un segundito, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Voy a cerrar el sistema. Vamos a buscar acá liquidaciones.
Estaba el 23. Y seguramente tiene que aparecer la liquidación de... Ahí le pregunto igual por las dudas. Bien. Bien, acá está la liquidación de la fábrica de mangueras. Vamos a hacer una nueva. Fecha 23. Del cliente 3. Y acá vamos a definir qué es gestión. No es descuento. Bien. Antes, cuando era gestión, nosotros permitíamos, o sea, ocultábamos lo que era toda la parte de tasa. Pero en algunas de las versiones más nuevas lo dejamos por si el cliente, o sea, la financiera, quiere cobrar un interés por ese clearing, por esos 2 días. Con lo cual es incorrecto, no debería, porque la funcionalidad de la gestión justamente es la financiera no paga al cliente hasta que no tiene el cheque cobrado. Pero cada uno. Gestión, entonces. Me Gastos, dijo, vamos. Sí, perdón, listo, seguimos. Entonces, gastos. Vamos a cobrar un 3% de gasto, únicamente. Entonces, vamos a cargar un cheque. Físico, banco, 310, otro, código postal, 1400, clearing, 48 horas, el 2 de la cuenta 1, a ver, no, el 2 de la cuenta 2. Y de repente me trajo Facundo Greco. ¿Por qué? Porque el sistema detectó que esta cuenta, la 222222222, para este banco, para esta sucursal y este código postal, ya existía un firmante que era yo. ¿Está bien? Que era Facundo Greco. Si yo pongo ahora otra cuenta, la 3333333, esto va a estar vacío, porque va a detectar que esa cuenta no la tiene nadie. Entonces el sistema tiene esa facilidad. Vamos a hacer un cheque de 5.000 pesos y que tiene fecha de emisión, todo hoy. Todo fecha de hoy, ¿correcto? Entonces el sistema lo que hace acá es, cerramos, dice, el cheque de... un segundo. Entonces, tenemos el bruto total de 5.000 pesos, los gastos de 150 y teníamos lo que es el IVA. Bien, ahora vamos a grabar esto. Cuando grabemos esto, me dice si quiero imprimir la minuta, le digo que no. Y ya tenemos acá la liquidación y que dice gestión, no dice descuento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es confirmar la operación. Dice que se genera un asiento contable, pero ahora van a ver que el asiento contable es distinto, es muy distinto. Le ponemos a aceptar, no emitimos el comprobante, no imprimo nada y vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver la cuenta corriente primero. Ver, vamos a ver cuenta corriente desde acá, la podemos ver también. Con lo cual, si nosotros filtramos desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, me trae solamente estos dos, ¿cómo se llama? Movimientos, que fueron los movimientos que hicimos antes. ¿Recuerdan la operación anterior, la de descuento? Pero esta de gestión no está porque no se registra en la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque todavía el cheque no se cobró. Nosotros tenemos que marcar en el sistema que el cheque se depositó, se cobró y recién ahí lo podemos pagar y lo tiene habilitado el cliente para poder cobrar. Miren cómo es esto. Recuerden que el cobro de este cheque va a ser de 4.818,50. ¿Está bien? Porque era el cheque de 5.000 menos los gastos, el IVA, etcétera, da 4.818,50. Entonces, ahí vimos que en la cuenta corriente no hay nada, por ende no tenemos nada que pagarle hasta que este cheque no se deposite y no se acredite. Vamos a ver asiento contable, a ver qué es lo que hizo. Ponemos buscar acá. No vamos a tener nada, salvo que operación, acá, recibo valores, liquidación 11, que es la liquidación 11 que tenemos acá. Esta liquidación 11, ven el número 11, corresponde a la liquidación 11. Si hacemos doble clic, el cheque entró, el cheque entró, los 5.000 entraron en la cuenta de BAD, igual que como entró el anterior de 12.000, pero en vez de hacer todo ese descuento y todas esas cuentas, solamente tenemos gestiones a pagar, que esto está pendiente, quiere decir, yo tengo pendiente a pagar 5.000, ¿ok? Entonces, la financiera lo que tiene que hacer es ir a ver la cartera de estos cheques. Esto es algo que no les había mostrado antes. Vamos a factoring y vamos a cheques de terceros. En estos cheques, en esta parte de acá, nosotros podemos ver toda la gestión de los cheques, o sea, todos los cheques que tenemos comprados o negociados. Tenemos el anterior que era de 12.000, que está acá. Un segundito.
que no lo veo, perdón, acá. Tenemos el de 12.000 y tenemos acá el de 5.000. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es esto? Esto funciona de la siguiente manera. Tenemos la primera columna que nos dice si está depositado. En este caso no está depositado el cheque. Ninguno de los dos estaba depositado, no hicimos nada. La segunda es si está acreditado. La tercera si está rechazado. La cuarta si está anulado. ¿Bien? Tenemos la fecha de depósito, la fecha de acreditación, el número de cheque y bueno, todos los datos de los cheques tenemos. Si hacemos doble clic en el cheque, por ejemplo en este de 5.000 que cargamos último, me va a aparecer todos los datos. Los datos, la misma pantalla que como habíamos cargado. Bien, el importe, etcétera, las fechas, el firmante, exactamente todo. Desde acá nosotros podemos hacer varias cosas con estos cheques. Primero que cuando un cheque no está depositado, ni acreditado, ni rechazado ni un lado, está en cartera, que se le dice. Está bien, que lo tengo físicamente en cartera. Operaciones que yo puedo hacer con el cheque, lo puedo depositar, lo puedo acreditar, lo puedo rechazar, lo puedo anular. Puedo hacer un cobro por ventanilla, recuerden que se podía si no estaba cruzado. Bien, puedo reservar el documento lo puedo reservar por si el cliente me pide que no lo negocie, que lo aguante, porque el cheque puede llegar a venir para atrás, con lo cual después puedo liberar o cancelar y devolver la reserva. Puedo marcarlo, puedo revertir todos los depósitos, acreditación, rechazo, etcétera. Vamos a depositarlo, que es uno de los caminos más simples. Cuando lo vamos a depositar, me va a preguntar cuál es la cuenta contable o la cuenta banco, a qué banco. Entonces yo le defino acá que este es mi banco al donde yo quiero que se deposite. Le doy doble clic y el sistema marca acá con una cruz que ya está depositado. Por ende, si yo le doy buscar a este filtro que dice qué cartera, buscar, el cheque ya no aparece más, porque ya no parte de la cartera, porque ya fue depositado. Para poder encontrarlo tengo que venir acá a todos y poner o todos, o tengo que filtrar desde esta parte de acá donde tengo múltiples filtros para poder buscar ese cheque. Lo puedo buscar por fechas, por importes, por lo que sea. Está bien al cheque. Entonces, ese cheque ya está depositado. Bien, como primera instancia era importante que esté depositado ese cheque. Todo, me hicieron a mí como firmante. Este de acá es. Bien, el de 5.000 debe ser. Vamos a buscar acá. ¿Dónde está el importe acá? 5.000. Es este de acá. Bien, este de acá que es de 5.000 que ya está depositado. Entonces, una vez que está depositado, a mí voy a ir a un ítem que se dice, se llama pago de gestiones. Bien, entonces, que debe estar por acá, que no me acuerdo dónde estaba este. En pago de gestiones le voy a poner buscar y me tiene que aparecer el cheque de 5.000. Entonces, una vez que tengo el cheque depositado, obviamente, el cheque que esté depositado no quiere decir que lo haya cobrado todavía la financiera. Con lo cual lo que tiene que hacer es operaciones acreditar. Este es el proceso más largo que estamos haciendo porque generalmente esto se hace automático. Cuando yo cierro el día, se acredita automáticamente a las 48 horas el cheque y ya me aparece disponible para poder pagar. Pero lo vamos a hacer a mano ahora. Le ponemos la fecha con confirmación 23 y la fecha de acreditación era el 27. Le vamos a poner 27 como que fue confirmado. Le decimos que sí. Se acreditó el cheque. Bien. Entonces, si vamos a lo que es el pago de la gestión, ahora sí debería aparecer el cheque. Y acá aparece el cheque que está listo para pagar. Bien. Desde acá me dice que es de este banco, etcétera, etcétera, y que se lo tengo que pagar a la fábrica de mangueras. Cuando le pongo pagar y le digo paga los cheques seleccionados, sí, el sistema tendría que estar depositando en la cuenta corriente los 4.818,50 del cliente. No genera orden de pago, así podemos ver esto. Dice fecha de acreditación, pagar. Fecha de trabajo. Vamos a decir que no, así paga con la fecha de trabajo y listo. Está haciendo asientos contables, movimiento en cuenta corriente y está haciendo lo que es el comprobante por los gastos que le cobré. Ahí estamos. Le decimos que no genera orden de pago ni nada. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al cliente a la cuenta corriente. Bien, ponemos en la cuenta corriente del cliente 3 y ahí nos trae el pago de gestión. ¿Ven? Acá se acreditó o se ingresó en la cuenta corriente los 4.818 por esa gestión de cobro que la financiera ya depositó y acreditó el cheque, ya tuvo la plata y se lo paga. Ya le aparece en la cuenta corriente para pagárselo. Lo que hay que hacer ahora es una orden de pago, bien, por estos 4.818,50 para que quede neteada la cuenta corriente. Vamos a poner así. Neteada quiere decir que quede en cero la cuenta corriente.
pago de gestión. Vamos a pagar en efectivo y vamos a decirle que vamos a pagar 4818,50 en efectivo. Le decimos aceptar. Se generó la orden de pago. No voy a imprimir la orden de pago. No está en la cuenta corriente todavía porque hay que liquidarla en tesorería. Acuérdense que esto se encargaba el tesorero. Vamos a la liquidación. Le decimos que sí. Existe un parámetro en el sistema que permite que esta liquidación sea totalmente automática. Y al ser automática es porque no tengo tesorero. Aceptamos. Volvemos a la cuenta corriente. Ponemos buscar. Y tiene que aparecer acá en cero. El saldo quedó en cero porque ya la pagué. Le acredité en la cuenta corriente ese cheque, esos 4.818, y después le hice la orden de pago que se llevó los pesos el cliente. Este sería el circuito de gestión. ¿Alguna duda, Que chicos? no, por lo menos por ahora. Perfecto. Ari, Nico, Mica, No, Luciano. no. ¿De mi parte? No. No, no. Ninguna. No, no, ¿Quedó claro? Qué bueno, che. ¿En serio no, o no? profe. O sea que sigo avanzando con otros temas entonces. Bueno, igualmente hasta hoy quedamos acá. Está bien, quedamos acá con esto. Mañana lo que vamos a hacer es volver a repasar lo que es un descuento y lo que es una gestión. ¿Dale?